Bueno, varias cosas quedan para comentar tras la entrevista que nos acaba de ofrecer el ministro del Interior, José Elice. Una de ellas, una de las más importantes, tenía que ver con que hoy vencía el plazo para los primeros avances de lo que es parte de una gran y compleja investigación respecto de las muertes de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, pero por motivos administrativos, ha dicho el ministro Elice, esto se pospone para pasado mañana, para el día 6 de enero. Y bueno, y esto viene en realidad de observación internacional prolija. No es un asunto que se circunscriba únicamente a nuestras fronteras, y en este programa lo sabemos muy bien. Por eso está ya con nosotros conectado el señor José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, u Observatorio de Derechos Humanos para las Américas. Señor Vivanco, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, un agrado estar con ustedes. Bueno, la verdad, intenso, prolijo, abundante en información y en entrevistas, además, el extenso reporte que publican en su página web de Human Rights Watch respecto a las, por ejemplo, 76 entrevistas que han realizado durante su visita a Lima a fines de noviembre y por teléfono. Yo hacía el comentario, señor Vivanco, de las declaraciones del ministro del Interior porque él responde a un cuerpo policial complejo, con estas indicaciones o estos señalamientos de excesos en los operativos. ¿Qué es lo que usted ha podido como concluir, ustedes me refiero, en lo que tiene que ver al modus operandi de la policía peruana a la luz de todo lo que han investigado? A ver, creemos que hay serias falencias en el modo de actuar por parte de la policía, especialmente en lo que tiene que ver con el control del orden público. Y esas falencias quedaron de manifiesto en Lima entre el 9 y el 15 de noviembre. No tenemos claridad respecto de el estricto cumplimiento de los protocolos en lo que es el uso de la fuerza no letal para controlar manifestaciones. Precisamente porque se dieron gravísimos abusos tanto en cuanto al uso de las bombas lacrimógenas como proyectiles que no están permitidos para el control de manifestaciones, que son perdigones de plomo y canicas. Está perfectamente demostrado que muchas de las víctimas graves, incluso aquellos que murieron a consecuencia del uso de proyectiles que no están permitidos, no están estrictamente prohibidos para el control de este tipo de manifestaciones. Y no hay el más mínimo indicio, Jaime, que hubiera habido durante el control de esas manifestaciones presencia de armas hechizas, francotiradores o alguna otra persona que hubiera disparado. Todos los que usaron disparos, que usaron armas de fuego en este caso, corresponden al personal de la policía. Claro. De hecho, ustedes lo dicen en el informe, que es un dato muy relevante, por cierto, sobre todo por las muertes de Inti y Jack Bryan, además de heridos que no volverán a tener la condición física que tenían antes de las marchas. Ustedes han recogido el testimonio de la Fiscalía y ahí se confirma que la policía no confiscó armas a los manifestantes. Ninguno de los 39 manifestantes y testigos entrevistados por Human Rights Watch dijo haber visto armas en manos de manifestantes, y en ninguno de los más de 200 videos que ustedes analizaron se ve a manifestantes armados. El engranaje que ustedes han podido presenciar, el engranaje que ustedes han podido además visitar, me refiero al engranaje de la administración pública, del sistema de defensa, del sistema policial, el sistema fiscal. ¿Qué impresión les ha dejado a usted respecto a si vamos a tener realmente resultados? Porque también ustedes conversan con oficiales que lo único que le responden es que toda investigación es de carácter reservado. A ver, Jaime, yo creo que hay que distinguir un par de materias que son muy importantes.
Los contactos que hemos tenido con la policía, encabezados por el general Cervantes, extensa reunión que he tenido yo junto con su Estado Mayor, al igual que los investigadores que vinieron al país, que fueron a Perú, y a los pocos días de ocurridos estos hechos, los contactos podemos describirlos como amables, cordiales, pero seriamente deficitarios. Porque mi impresión es que el comandante de la policía, si bien tiene una actitud muy abierta, muy, digamos, dispuesta a cooperar, no está debidamente al tanto de los procedimientos. Y, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. La policía tiene mecanismos internos de investigación que son muy débiles, pero realmente absurdamente débiles. Quienes investigan a los generales, por ejemplo, son un grupo de civiles que hacen parte del Ministerio del Interior. Esos civiles investigan los casos que el inspector general de la policía les proporciona. Y su resolución, su conclusión, después de investigar un hecho durante, digamos, meses, no es vinculante para el inspector general de la policía. Es decir, hay un grupo de civiles que pueden estar investigando a generales por corrupción, por ejemplo, o abuso de poder, sí, y luego emiten un informe, se lo entregan al inspector general, y el inspector general tiene total libertad para archivar ese informe, encajonarlo o tomar algunas medidas. Bueno, no solo eso, evidentemente, que demuestra la debilidad de los procedimientos de control interno, sino que también quisiera agregar algo muy importante, y es el hecho de que todos estos procedimientos son absolutamente opacos, es decir, carecen de la más mínima transparencia. Cuando nosotros solicitamos esa información, es decir, lo que le pedimos a las autoridades máximas de policía fue que nos indicaran simplemente datos estadísticos. Por ejemplo, ¿cuántos policías fueron investigados el año pasado o el año anterior? ¿Y por qué le dijeron? Sin nombres. Claro, sin nombres, para no entrar en detalles. Simplemente, digamos, el rango, oficiales de alto rango, en fin, suboficiales. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, fueron apartados de sus funciones, sancionados temporalmente? Toda esa información nos dijeron que era absolutamente reservada, confidencial, y que no estaba a nuestra disposición ni a disposición de nadie. Probablemente a disposición del ministro del Interior si la solicita, pero no de una entidad de la sociedad civil peruana o extranjera. Ahora, usted el 31 de diciembre escribió en Twitter que expresaba su preocupación por las denuncias de violencia policial en el Perú durante las protestas de trabajadores de la agroindustria. Estos hechos demuestran que es necesario hacer reformas en la policía del Perú, como recomendamos en nuestro reciente informe que estamos comentando. Pero ¿ha podido usted observar la situación de esta otra gran movilización desde Human Rights Watch? Es decir, que han podido anticipar, cuando menos, de lo ocurrido en las postrimerías del 2020. Se han dado incidentes, Jaime, en el marco de protestas que no son similares a las que se dieron en Lima. Son protestas de sectores de la agroindustria en provincias, en distintos departamentos de Perú, pero donde la policía actúa con una fuerza inusitada, incluso llegando a usar armas de fuego. Todo eso está estrictamente prohibido. Demuestra una falta de cumplimiento respecto de los protocolos. Y yo también me reuní con el ministro del Interior, a quien tú acabas de entrevistar en el programa. Sí. Me llevo la mejor impresión porque fue también muy amplio, muy abierto, y se comprometió en la reunión que sostuve con él y con el propio presidente Sagasti a tomar medidas en el corto plazo para modificar la conducta de la policía. Yo insisto que cuando hablamos de derechos humanos, los cursillos de derechos humanos, el catecismo de los derechos humanos no alcanza. Porque muchas veces las autoridades te dicen, mire, hemos incorporado un curso de derechos humanos que les estamos dando y
y donde los policías se obligan a memorizar ciertas reglas, en fin. Acá lo importante es que la práctica sea corregida y que existan mecanismos eficaces de control y que se eliminen, por ejemplo, algunas de las reformas que se han impulsado en el último tiempo. Una muy grave es que hoy día, por ejemplo, la obligación de los policías de usar un uso proporcional de la fuerza, que es justamente de lo que estamos hablando, la desproporción en el uso de la fuerza cuando se trata de restablecer el orden público, esa ya no es una obligación, porque de acuerdo a las reglas del juego en Perú, Claro. Porque el Congreso peruano el año pasado, perdón, el 2020, eliminó esa obligación, al igual que, por ejemplo, la facultad de un juez de dictar la prisión preventiva de un policía. Con esto concluyo, Jaime. Tú te das cuenta que de todos estos hechos que estamos examinando, incluyendo los gravísimos abusos policiales cometidos en Lima entre el 9 y el 15 de noviembre, no hay ningún policía que en este instante esté privado de su libertad o siendo objeto de una investigación penal por esos hechos. Es decir, están en la calle actuando del mismo modo probablemente como lo hicieron en esos días tan duros que se vivieron en Lima. Ahora, ciertamente, ¿cuál puede ser ese ansiado y lejano justo medio, ¿no? Porque bien hace usted en reseñar, en desmenuzar lo que fueron evidentes excesos de la Policía Nacional, pero también en las protestas de los trabajadores agroindustriales se pudieron ver cosas como la quema de una ambulancia. Y no era necesariamente la policía, sino eran, a la vista de lo que estábamos presenciando todos, vándalos, ¿no? Incluso policías escondidos en los buses porque eran atacados por turbas, por gente que estaba desbocada y descontrolada. ¿Cuál es el mensaje precisamente de Human Rights Watch para ese justo medio? Porque no todos los policías son malos, ni tampoco todos los manifestantes son buenos, ¿no? Creo que la pregunta tuya es extraordinariamente pertinente, por una sencilla razón. La protesta pacífica es un derecho, siempre y cuando sea pacífica. Lo otro, lo que tú describes como ataques a la propiedad, ataques a la policía misma, turbas que simplemente incurren en hechos de vandalismo, esos son delitos comunes, que no están bajo ninguna circunstancia protegidos, al contrario, deben ser investigados y debidamente sancionados por las autoridades judiciales. Dicho sea de paso, entre el 9 y el 15, las manifestaciones que se dieron en Lima, no estoy hablando de estos últimos incidentes entre la policía y algunos manifestantes, estoy hablando exclusivamente de los que se dieron en Lima. La abrumadora mayoría de los que se manifestaron allí lo hicieron pacíficamente. A diferencia, por ejemplo, de quienes se manifestaron el año pasado y el anterior en Chile, o en Colombia, o en Ecuador, o en Bolivia. Hay varios de estos países de la región que han experimentado problemas de orden público muy serios, donde ha habido protestas masivas, pacíficas, pero también ha habido unos índices realmente, yo diría, alarmantes de violencia por parte de los manifestantes. Felizmente, en el caso de Lima, en el caso, insisto, de Lima entre el 9 y el 15, esas manifestaciones fueron abrumadoramente pacíficas, cosa que desgraciadamente no ha ocurrido en el último tiempo. Esa debe ser quizá un esbozo de la respuesta que usted es libre de ejercer o no respecto a una declaración que el señor Manuel Merino de Lama, precisamente en el Twitter, hace con respecto a ustedes. ¿Dónde están? Bueno, se refiere a Julio Guzmán, a congresistas del Partido Morado aquí. Piden que ustedes se pronuncien con igualdad de prolijidad y de, no lo dice así, no dice que se pronuncia ahora la ONG Caviar, Human Rights Watch, investigarán, se pasearán por todos los medios. Queda claro que los fallecidos no duelen igual, dice. La doble moral está en el ADN de los amigos de Vizcarra, dice, y enemigos del Perú. Pero, digamos, tratando de interpretar este lenguaje un poco
ramplón, simplón. Lo que quiere decir el señor Merino de Lama aparentemente es que ustedes midan con la misma vara tanto la protesta de los trabajadores agroindustriales como los que se manifestaron en contra de Merino de Lama, en contra de él. A ver, sí, el señor Merino tiene obviamente pleno derecho a sus opiniones personales y a lanzar por Twitter lo que él desee, pero los hechos son clarísimos e insisto en lo relevante en esta materia. La protesta pacífica está protegida, la protesta violenta no lo está. Ha habido hechos de manifestantes violentos en los últimos días, en las últimas semanas en Perú. Evidentemente que los ha habido y esos casos deben ser debidamente sancionados, pero también ha habido exceso en el uso de la fuerza por parte de las policías. Aquí no puede haber un doble estándar, claro. Tiene que siempre aplicarse el mismo estándar y bajo ninguna circunstancia uno por afinidades ideológicas o por críticas o distancia ideológica, o sea, simpatías o antipatías, uno puede terminar aplicando el estándar que más le conviene. El señor Merino, junto a Flores Arauz y el ministro Rodríguez de la época, durante esa breve administración del gobierno peruano, están bajo investigación por parte de la Fiscalía y tendrán que responder eventualmente si es que la Fiscalía determina que tienen o no algún grado de responsabilidad. Eso lo fijarán las autoridades pertinentes locales, nosotros confiamos en ellas. Quisiéramos de cualquier manera ver un poquito más de velocidad en el curso de las investigaciones. Ojalá la Fiscalía nombre y pronto un fiscal ad hoc que se dedique a examinar estos hechos. Hay un connotado abogado de defensa de derechos humanos, el doctor Gamarra, que ha hecho esta propuesta. Me parece que es una propuesta que tiene pleno sentido y que podría ayudar a acelerar las investigaciones sobre los acontecimientos que ocurrieron en noviembre del año pasado. El señor José Miguel Vivanco, director para las Américas del Observatorio de los Derechos Humanos, o Human Rights Watch en inglés, con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista y por sus alcances y comentarios respecto al informe que emitieron días atrás. Que tenga una buena noche. Muy buenas noches, un agrado estar con ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien, eso entonces...